Hola, ya estamos aquí en Tras la Historia, que como saben en este periodo que ya estamos en su parte final se transforma en Tras las Elecciones, un programa de Mari Carmen García que tengo el honor de representar en este momento en su ausencia. Y vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo importante para la ciudadanía y desde un punto de vista ciudadano, pero ante esto que nos ocurrió en el país y en el estado no puedo solo. Necesito la ayuda aquí de nuestro querido amigo Marco Landaverde, que nos va a servir como de interlocutor de todas estas emociones y reacciones que he estado habiendo y tratando de explicarlas desde esta visión ciudadana y desde algunos conocimientos de la ciencia social y jurídica. Sí, doctor, pues estamos ante un acontecimiento histórico. Me atrevería a decir, con la resaca de todo el proceso electoral. Bueno, lo que se vive particularmente en Yucatán, vuelvo a decirlo, es histórico. Ante, pues no sé, yo creo que habló quizá otro porcentaje de la población que no había hablado en elecciones anteriores. Hablábamos previo a esto que, bueno, el gobernador actual, ¿no?, que permanece en el cargo, que apenas acaba de retomar funciones, tenía una alta aprobación. Lo que vemos hoy es completamente distinto y vamos a tratar de hacer un análisis para entender qué es lo que pasó. De 9 gubernaturas, incluidas el gobierno de la Ciudad de México, que se disputaban, gana 7 Morena, sí, ¿no? Le restan un lugar amplio a la oposición. Entonces vamos a tratar de hacer un análisis de qué es lo que pasó, ¿no?, en esta jornada electoral. Hay sorpresa, consternación, era inesperado en algún sentido para ganadores y para perdedores. Y aunque en la campaña se vale decir de todo y se anunciaban escenarios diversos que eran obviamente cuestionados por la contraparte, ocurrió uno de esos escenarios y hasta para quien lo anunció resultó sorpresivo. Tenemos en esto, como siempre en las cosas sociales y humanas, mucha complejidad, ¿no? Siempre hay dudas, sí. A alguien le llama más la atención una cosa u otra, pero lo que vamos a tratar de hacer ahorita es tocar algunos puntos como para matizar y para enfocar lo que puede ser importante para ti, ciudadano o ciudadana de Yucatán y de México, de entender, visualizar y usar en tu propio análisis, que finalmente es de lo que se trata. Claro. Doctor, ¿cree que hay un descontento por los resultados? Pues los números dicen que no, porque finalmente desde la política se puede decir lo que sea, cada parte dice lo suyo, pero los números dicen que México decidió. Hasta donde vamos en este momento del proceso, un 6-4, más bien un 6-3-1, que fue el resultado de esta votación, un 60% a favor de una idea, un 30% de otra y un 10% de otra, pareciera ser que por mayoría México ya dijo cómo está pensando y no habría de dónde sacar un descontento. Vamos ahí a ver la parte, si te parece, jurídica, ¿sí? Claro. Ahorita, el momento jurídico en el que estamos es que hoy, en este miércoles, se inicia el conteo oficial, que es uno de los momentos del proceso electoral que no termina hasta que termina, hasta que se califican las elecciones y se anuncia que ya no hay vuelta atrás. ¿Hasta cuándo se va a extender este conteo? La jornada electoral ocurrió el domingo. Hoy inician los cómputos oficiales. Los resultados que se han dado son anuncios de lo que parece ser, de acuerdo a indicadores, unos más confiables que otros, pero lo oficial de parte del INE se establece entre hoy, que se inicia el conteo, y el domingo próximo, que se emitan constancias de mayoría a todas las personas que el instituto diga las merecen, porque así los resultados lo indican, y se acaba esta fase. Sí. A partir del domingo, con estos resultados ya oficiales del INE, definitivos para el INE, se anuncian y inicia el lunes un proceso en el que pueden venir todas las impugnaciones que las partes consideren que pueden hacer, ganadores y perdedores, con tal de tratar de allegar más o un mejor resultado a su favor. Pero eso viene todavía después y ocurre a lo largo de un mes aproximadamente, en tiempo en el cual viene la parte judicial, de la cual no nos vamos a enterar con detalle porque son elementos técnicos. Lo que sí es muy importante es responder una pregunta. Hay un sector, quizá ese 30 o ese 10%, que dice aquí pudo haber un fraude.
Sí. Y la respuesta oficial del INE es no, definitivamente nada señala en ese sentido. Ni el recuento que se va a hacer del 60 o más por ciento de las actas, porque es un procedimiento habitual que también se hizo hace 6 años y que se instauró después de que un jugador en el año 2006 perdió y con su activación política logró que se ponga en la ley que se hagan recuentos cada vez que se den ciertas situaciones. Y así ocurre. No es atípico que un 60-70% de las actas se recuenten, pero no es un recuento de hubo un error que claramente señala un fraude y entonces las volvemos a abrir, sino un procedimiento normal para el instituto. Es decir, no va a cambiar el resultado de la elección. El espíritu de este ejercicio es que podría cambiar o podría no hacerlo, y lo que resulte un cambio o no será lo que válidamente apruebe el INE. Lo que se ha visto es que en ejercicios anteriores el cambio no es muy grande. Y frente a esto volvemos al escenario del 60-30-10. Ganó formalmente hasta donde vamos una de las opciones con el 60%, la respuesta es sí. Definitivamente eso ya pasó. Que se valide es en lo que estamos y que se pueda pelear es la siguiente etapa que iniciaría el lunes. Pero hasta hoy, con lo que estamos, con los instrumentos que tenemos, solo dejan un espacio a la duda. La posibilidad de que haya habido un fraude tan grande, tan planeado y tan bien ejecutado que haya podido engañar todos los instrumentos, anunciado una tendencia durante la campaña, cooptado el procesamiento informático de la información y que además coincidiera eso en el PREP y coincidiera eso en el conteo rápido para dar un resultado que coincidió y que nos da ese 60% a favor de una de las opciones. ¿Un fraude de ese tamaño es posible? Sí, pero tendría que ser monumentalmente bien ejecutado, descubierto, probado y sería la única vía para echar atrás ese resultado. Con apoyo de la maquinaria del Estado. Esa es la sospecha lógica. Sin embargo, no se olvide que también en elecciones como las de Estados Unidos se acusó de una intervención cibernética por parte de un país extranjero que facilitó la orientación de los votos hacia una de las opciones que había. Y se dice que sí ocurrió, no se acabó demostrando en definitiva, pero posible sí es, probable no lo es. Es muy poco probable que haya habido un fraude de esa naturaleza y en caso de que lo haya habido, muy complicado de demostrar. Y la mejor forma y la más sencilla que tenemos para tener una respuesta al respecto es lo que empieza a ocurrir hoy. Se van a contar la mayor parte, 2/3 partes de todos los resultados. Y todo esto que está apareciendo en publicaciones de que en tal lugar se publicó una cosa diferente, se alteraron los resultados, no se permitió votar, etcétera, se va a confirmar en este recuento. Las autoridades electorales de tu localidad tienen la obligación en una sesión abierta donde tú puedes asistir, pero tiene que asistir el partido que lo reclama, va a abrir los paquetes, va a volver a contar y va a quedar objetivamente a la vista si hubo o no algo de lo que se dice que hubo. Es este el momento, de aquí miércoles al domingo, donde se podría poner a la vista que hubo errores, que seguramente los habrá, pero si esos errores son del volumen suficiente como para decir que hubo un fraude. Exactamente, es lo que quería preguntarle, que si serán lo suficientemente amplios esos errores como para modificar el resultado de la elección. Tendrían que ser. Yo personalmente no lo creo, pero vamos a ver qué considera el INE, ¿no? Para revertir un resultado que ya se dio como se ha dado hasta ahorita, realmente el margen de errores tendría que estar dentro de un rubro de una diferencia del 5% de los votos. O sea, si hubiera habido un 50-45, un 45-40, claro, podríamos hablar de una anulación de la votación. Cosa que... ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado alguna vez en la historia? No ha pasado en una elección presidencial y de hecho pues, tuvimos un presidente que ganó por un 0.5% y se validó, se demostró que no hubo ni fraude ni nada, simplemente el resultado, porque en este país... Con Calderón. Con un voto se puede ganar, ya no digamos con millones de votos o con cientos de miles de votos. Entonces, la posibilidad de revertir ese resultado por las inconsistencias es prácticamente imposible a menos que se haya alterado, violado el sistema informático y se demuestre que en ese volumen de millones, de 18 millones de votos, hubo una alteración, una intervención que no coincide con las actas y se va a saber al cabo del domingo. Ahora, ¿puede hacerse este tipo de jugada? ¿Pudo haberse realizado?
Posible es. Hay garantías para que se realice, sí. Que se logre descubrir y demostrar. La primera pista y el punto de corte para decidir debemos seguir alimentando esa idea o no va a ser que, estando presentes los partidos políticos que perdieron en el recuento, haya o no ese volumen de errores. 1 error, 3 errores, 100 errores, 500 errores no bastan. Tiene que ser en el volumen de la diferencia de los votos demostrado durante estos días frente a la autoridad, para que entonces se pudiera decir, ok, algo se alteró, hubo una intervención en el sistema cibernético, y entonces procede a hacer una investigación para echar todo eso atrás. Entonces, ¿tendría que repetirse la elección? Si ese fuera el caso, que es un caso bastante improbable. ¿Es un caso posible? Sí. ¿Existe la posibilidad? Sí. Es muy poco probable por la diferencia enorme que hay y porque tendría que ser de tal magnitud que todo haya coincidido. Incluso la idea de que fuera, aún pensando en esa hipótesis de un gran fraude, fue también planeado que no plantearon una diferencia de 6%, 7%, 10%, sino de 30%, 2-1 en los resultados. Esto todo lo que quiere decir es que, 1, es muy poco probable, y 2, si hay elementos para procesarlo, el domingo lo sabremos. Entonces el domingo será un día clave. Sí, y entonces, con pequeños errores, con grandes errores, con pequeñas trampas, con grandes trampas que allí se detecten, viene todavía el proceso de impugnaciones posibles, que ya se han anunciado algunas, que tienen todo el derecho y toda la lógica de hacerse y que empezarán a realizarse, porque muchas veces políticamente se anuncian cosas que luego en la práctica no se ejecutan. Sí. Nadie reclama eso. Entonces, sí, veremos de qué tamaño son los partidos, veremos de qué tamaño son los errores, para que a partir de lunes se inicie esa lucha y dé lugar a, quizás sí, quizás no, la alteración de algunos resultados, que sí es probable que ocurran en algunas elecciones particulares, sobre todo locales. Sí, es justo lo que le iba a preguntar, porque bueno, sí, ya vimos que la candidata, ex candidata Xóchitl Gálvez anunció la impugnación, pero a nivel local tenemos algunos casos, elecciones muy reñidas como la de Progreso. Así ¿Qué es. va a pasar en este sentido? Ahí, desde luego, con algunas pruebas en favor de que en algunas casillas, en algunos conteos no se hizo bien el trabajo, podría revertirse el resultado, pero nuevamente estamos hablando de volumen, que esa diferencia que allí hubo sí se pueda remontar a partir de errores demostrables y que vayan en el sentido que le convenga a la parte que perdió, porque si esos errores se dieron en favor de la parte que ganó, pues obviamente solo se amplía la diferencia. ¿Qué podemos esperar con el tema de las diputaciones a nivel local, federal y de las senadurías, hablando en particular del tema en Yucatán? Ahí hay dos lecturas. Una es, podríamos esperar lo mismo, dado que son elecciones más pequeñas, con menor número de votantes que la presidencial. Se abre la posibilidad de que ante márgenes pequeños del triunfador o la triunfadora se remonten, se reviertan algunos resultados. Es posible, es poco probable. Pero hay otro elemento, que son todas las representaciones proporcionales, la representación proporcional, que allí la fórmula que se aplique va a ser fundamental. Se está manejando un número por parte de la Secretaría de Gobernación en el que le atribuye a cada uno de los 3 partidos de la coalición ganadora un margen superior muchísimo más alto, que en la ley se permite, pero siendo 3 partidos contravienen el espíritu de la Constitución. La Constitución prevé que si tú tienes un cierto volumen de votación, el número de diputados que tengas no debe superar el 8% de eso. Pero si tú juntas los 3 partidos y aplicas la misma regla, podría superar el 24% de eso. O sea, ¿para los 3 partidos aplicaría en este sentido? Eso es lo que está pretendiendo, un primer dato que nos ofrece la Secretaría de Gobernación cuando interpreta lo que ocurrió en las votaciones. Pero el resultado definitivo y válido lo va a dar el INE cuando votación por votación decida quién obtuvo el triunfo y luego aplique las fórmulas para la representación proporcional, que ese es un proceso que viene después. Lo hace el INE, lo hacen los institutos estatales, pero no va a ocurrir el domingo, va a ocurrir posteriormente, porque se hace ya con los resultados obtenidos en la votación de los partidos, ya no de los candidatos, y se hace con fórmulas que establece la ley, y donde hay ese margen que ojalá se aplique un criterio de que, como hubo 3 competidores, como compitieron en fórmula 3 partidos y 1, el 8% se respete en los 3 casos en vez de partido por partido, donde sí cabría que obtenga pues ahora sí que una mayoría
suficiente para cambiar la Constitución, una de las fórmulas, ¿no? ¿Y entonces qué pasa con el caso del PRD? Que está hablando que perdería el registro. Entonces, ¿por ahí se salvaría? No, para eso no le sirve. O sea, ahí solo cuenta la votación que haya obtenido, que de primera mano fue inferior y sí perdería el registro, pero todavía quedan las impugnaciones para intentar recuperarse, como en un pasado lo hizo el PT. Ese tema del PRD, otro tema histórico, es que esta elección que estamos viviendo actualmente es inédita. O sea, vale la pena hablarla, estudiarla, pero de verdad es sorprendente. Hasta leerlo en las noticias dices, caray, ¿cuándo, no? Cuando fue una fuerza política tan importante, ¿no? Es histórica, es un hito en el país, pero lo más importante, yo creo, Marco, es pensar en la gente. Ese tema del PRD, otro tema histórico, es que esta elección que estamos viviendo actualmente es inédita. O sea, vale la pena hablarla, estudiarla, pero de verdad es sorprendente. Hasta leerlo en las noticias dices, caray, ¿cuándo, no? Cuando fue una fuerza política tan importante, ¿no? Es histórica, es un hito en el país, pero lo más importante, yo creo, Marco, es pensar en la gente que finalmente va a seguir viviendo aquí y que está enfrentando esto con alguna sorpresa, con alguna emoción característica, ya sea de frustración, enojo, tristeza o de orgullo, de satisfacción, de alegría, y pensar que vamos a seguir viviendo en el mismo país. Hay gente obviamente molesta por lo que pasó, incrédula de lo que pasó. Hay gente que está incrédula y dice, wow, ganamos como nos habían dicho que ganamos, y hay quien dice, es imposible que se haya ganado así, no lo creo, ¿no? Pero, o sea, obtuvo más votos Claudia Sheinbaum que AMLO en su momento, ¿no? O sea, ya se convirtió en la presidenta más votada de la historia. Eso dicen los datos hasta ahorita, eso parece ser ya una realidad, y eso sorprende a propios y extraños, ¿no? A tirios y a troyanos. Lo importante aquí es esta reacción que tenemos y que nos va a durar todavía unos días, estemos en un sentido o en otro, va a estar allí, y es válido y es importante el expresarla, el compartirla y el tratar de esta experiencia sacar una reflexión sobre nuestro propio sentido de lo que creemos de la realidad y de las situaciones políticas, pero sobre todo en las implicaciones que tiene de cómo vamos a vivir nuestra ciudadanía en este nuevo sexenio que se va a iniciar, dada la experiencia que nos gustó o no del que está por terminar, sí, y el hecho de que vamos a tener una mujer presidenta y que va a estar la primera en Norteamérica de una manera que puede confirmar una serie de situaciones que ya se dieron o actuar de una manera mucho más, pues ahora sí que abierta y productiva para todo el país. Y el llamado a la unión, recientemente creo que fue es miércoles, el día de antier, que Andrés Manuel López Obrador en la mañanera condenaba una supuesta campaña que se está difundiendo en redes sociales en donde dice, bueno, votaste por Morena, a ti mesero no te dejo propina. Y a ti no sé qué. No, a ver, son reacciones particulares. Hubo polarización en todo este sexenio. Yo creo que eso no es. En todo este sexenio alimentado desde la presidencia de la República, desde la persona de a quien le dimos el puesto de presidente. Y la gran pregunta es si queremos continuar en ello o no, haya ganado quien haya ganado y pase lo que pase con lo que resta del proceso. La comunicación es caótica. Este tipo de publicaciones surgen y se dan por... La gente cree eso, quien perdió piensa eso. No, lo publicó alguien y lo repiten una serie de personas. Algunos lo creen, otros lo hacen por la emoción y otros lo hacen por compartir algo. Lo importante es, ¿seremos capaces a partir de ahora y cualquiera que sea el final de este proceso de recuperar la armonía y sobreponernos a una polarización artificial que nos impusieron desde una postura de la presidencia de la República? ¿O seremos capaces de recordar que si ahorita hubiera cualquier mexicano en desgracia, nuestra naturaleza nos dice vamos a unirnos, vamos a ayudar, vamos a apoyar, en vez de estarnos desgastando en peleas bastante inútiles, cualquiera que sea la creencia o la postura que tú tengas? Dependerá de la gestión de la presidenta. Ojalá que no. Ojalá que dependa de la activación de la ciudadanía, que creció mucho en este sexenio a manera de respuesta a una postura gubernamental, pero que puede crecer desde cualquier sentido, porque quien está del lado ganador puede exigirle a su ahora presidenta, antes candidata, que haga las cosas bien y por todos, y quien no está de ese lado
puede continuar exigiendo que haga las cosas bien y por todos y encontrarse en esa reunión exigiendo lo mismo, porque de lo que se trata es de tener a una mujer que sea presidenta de todo el país para bien de todos los mexicanos y que revierta lo que ha estado ocurriendo de solo escuchar a quienes le simpatizan y pueda abrirse a escuchar las diferencias que anunció en su primer discurso, pero que tiene que materializar en acciones de gobierno y en una práctica constante de una política donde la ciudadanía tenga un lugar claro. Ojalá sea así, doctor. Por el bien de México. Ese es el mejor deseo. Y eso es lo que, bueno, dejamos aquí apuntado. Gracias por abrirnos el espacio ahí en tus lugares de trabajo, en tu hogar, para conocer estos puntos de vista que finalmente te podrían servir. Porque nuestro único compromiso aquí en Tras la Historia, en Tras las Elecciones y en todo Comunique Channel es contigo, ciudadano, ciudadana de Yucatán y de México, que siempre tengas la mejor situación, tomes las mejores decisiones y podamos seguir viviendo en un país único, integrado y para todos. Muchas gracias por vernos y por favor no se pierdan los demás contenidos porque la cosa está buena, doctor. y hay que analizar mejor. Tenemos que hacer que se ponga mejor. Vamos a estar pendientes. No se pierdan nuestros contenidos. Muchísimas gracias por vernos.